Hi there! Hoy estoy aquí con un nuevo vídeo y la verdad es que es un poco improvisado porque no sé realmente qué voy a acabar diciendo y qué no, pero es que llevo unos días queriendo hacer un vídeo sobre este tema por una de las clases que tengo este semestre, que es literatura inglesa del romanticismo o literatura del romanticismo inglés. Perdonad, pero es que estoy resfriada, llevo resfriada una semana y pico y todavía tengo restos de constipado. Quería hablaros sobre mi relación con la poesía. Desde que soy pequeña y estudio literatura en el colegio y después en el instituto, nunca he sido una gran amante de la literatura y la verdad es que siempre ha sido lo que menos me ha gustado leer o estudiar en las clases de lengua o de literatura. Sí que es verdad que siempre me ha gustado mucho Quevedo. Bueno, cuando lo estudiábamos en literatura en el instituto o en primaria siempre me han gustado mucho esos poemas, pero los tengo ya tan machacados, tan estudiados, que siempre se estudian los mismos, que es como que dejó de tener esa magia que tenía al principio para mí. Y la verdad es que la literatura española sigue sin gustarme mucho. Es más, este año, en segundo de carrera, estamos estudiando Poeta en Nueva York de Federico García Lorca o poemas de Cernuda, de Luis Cernuda, y no me acaban de gustar. No sé si es por cómo están escritos o el idioma en sí. Todo esto ha cambiado cuando, como ya os he dicho antes, empecé este segundo semestre a estudiar literatura inglesa del romanticismo. No sé si es por el profesor, que es, y os lo puedo decir así, el mejor profesor que he tenido en mi vida, con el que más he aprendido, con el que más he disfrutado en clase. No sé, es simplemente alucinante. No sé si es por el profesor, por la época que estamos estudiando, o simplemente que antes, bueno, nunca antes había estudiado este tipo de poesía o de literatura en general, y he conectado de tal manera con ella que os juro que me paso horas leyendo poesías y pensando en estos poetas. ¿Qué estudiamos en literatura del romanticismo inglés? Básicamente los autores que estudiamos, no me gusta decir autores, es como... Los poetas que estudiamos en esta asignatura son básicamente The Big Six, como se les conoce, y son los 6 grandes poetas románticos de la literatura inglesa, que están divididos en primera generación y segunda generación. La primera generación está formada por William Blake, William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge. Esta es la primera generación y realmente es la generación que menos me gusta. No sé si es por el estilo de poesía que hacían o simplemente porque no conecto con ellos y con sus temas de la misma manera en la que lo hago con la segunda generación. La segunda generación se les conoce por ser poetas que murieron jóvenes, básicamente. Seguro que conocéis sus nombres. Ellos son Lord Byron, Percy Shelley y el gran protagonista de este vídeo, que es John Keats. En cuanto empezamos a estudiar la poesía de John Keats, creo que solo hemos hecho 2 clases sobre él. En la primera clase nos introdujo un poco su biografía. Lo que más me impactó fue que de los 6 poetas románticos fue el último en nacer y el primero en morir. John Keats murió con 25 años y se le conoce como uno de los grandes poetas de la literatura universal. Es más, uno de sus poemas está considerado el poema más perfecto de la literatura. Claro que esto es muy general, ¿no? Y hay gente que opinará que no y su opinión es realmente válida, pero bueno, se le considera uno de los mejores poetas. ¿Y qué pasó con John Keats? Que nos empezó a hablar de su vida, de su biografía, de su obra, de cómo la muerte, porque él había estudiado medicina, porque él era médico en realidad, nunca ejerció de médico, pero él sabía que estaba enfermo desde muy joven, sabía que tenía tuberculosis y él tenía súper claro que iba a morir joven, porque es que médicamente lo sabía, que no iba a vivir muchos años. Entonces, que la mortalidad esté tan presente en su poesía y que él utilizara la poesía, o simplemente la literatura en general, pero sobre todo la poesía, para intentar sacar algo bueno del hecho de que iba a morir, intentar a través de la poesía plasmar el amor y las ganas de vivir, pero también la aceptación de la muerte, me pareció tan bonito que, bueno, 3 personas se pusieron a llorar en medio de clase después de que el profesor nos leyera uno de sus poemas, el de When I Have Fears. Realmente a mí se me saltaron las lágrimas y no lloré de milagro, pero a punto estuve. Este es el pack, os lo quería enseñar, es un pack que nos hicieron comprar al principio de la asignatura y aquí estos 3 son
la primera generación y la segunda generación. Kids es el tercero. Y realmente lo he leído en español y por supuesto que no es lo mismo porque una traducción, sobre todo de poesía, nunca es lo mismo. Pero he conectado de tal manera con su poesía, me ha hecho sentir tantas cosas que realmente he estado pensando mucho estos días sobre Keats y sobre su poesía y sobre mi relación con la poesía en general. Yo creo que Keats ha sido el poeta que me ha reconciliado con la poesía, me ha hecho apreciarla y me ha hecho disfrutarla. Que realmente que una persona que estuvo en este mundo solo 25 años, que no es nada, o sea, yo tengo 22, que solo de pensar que yo con 22 años, si yo ahora mismo supiera que estoy enferma y que me voy a morir en 2 años, y que solo tengo 2 años para escribir y plasmar todo lo que siento, pasar a la historia, yo no sería capaz. Lo que decía antes, que una persona que solo estuvo 25 años en el mundo fuera capaz de crear una obra tan breve, porque realmente en comparación con otros poetas, la obra que tenemos de Keats es muy breve, una obra tan universal, tan inmortal, que leída 200 años después sigue significando lo mismo y sigue haciendo sentir lo mismo a quien la lee, me parece algo tan fantástico, algo tan increíble, que realmente estoy completamente alucinada con Keats y con los otros poetas del romanticismo. Estoy empezando a leer más variedad de poesía y realmente es alucinante. Para terminar, os quería recomendar una película que hay sobre la vida de Keats. La película es Bright Star, es del año 2009. Narra los últimos años de vida de John Keats y básicamente su relación con Fanny. Fanny era una chica de la que Keats se enamoró y ella se enamoró de él. Y aparte de los poemas de Keats, lo que tenemos hoy en día son las cartas que le enviaba John Keats a Fanny. Y eso en la película queda muy bien plasmado, tanto el sentimiento que tenía Keats al escribir esas poesías, las cartas que le escribía a Fanny. Es una película tan bonita, tan sentimental, tan detallista, que os la recomiendo mucho. Y si os gusta la poesía, o mejor, si no os gusta mucho la poesía, os recomiendo primero ver Bright Star, después empezar a leer poemas de Keats o de cualquier otro autor, porque yo estoy descubriendo muchos poetas, y tanto hombres como mujeres. No sé, le estoy cogiendo mucho gusto a la poesía y me está dando muchas cosas que las novelas no me dan, que no creía posibles, ¿no? Que una pieza de literatura tan corta y tan breve pudiera hacerme sentir tantas cosas. Yo me despido ya, no sé si este vídeo ha tenido mucho sentido, pero simplemente necesitaba desahogarme y explicaros lo que me está pasando. Y os dejo con un pequeño detalle del tráiler de Bright Star, que es un fragmento de una de las cartas que le envía John Keats a Fanny. I almost wish we were butterflies and lived but 3 summer days. 3 such days with you I could fill with more delight than 50 common years could ever contain. Espero que os animéis, y si os gusta Keats o si os animáis a leerlo, que me digáis qué os ha parecido, qué os gusta, o si queréis recomendarme otros poetas, ya sea en español o en inglés, porque son los únicos idiomas que entiendo bien. En catalán también, pero no creo que conozcáis a muchos poetas catalanes, yo tampoco. ¿Me queréis recomendar alguna antología de poesía, algún poeta que creéis que me pueda gustar? Estaré súper contenta de leerlo y de haceros caso y de probar a ver si me gustan. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por verme.